Hola, buenas tardes. Aquí estamos para el directo de hoy. Seguimos con la serie de mujeres de la Biblia, pero en las próximas ediciones, nada editado, todo en directo, así que si hay problemas del directo, pues ya sabemos que no hay cortes en estos vídeos. El directo de hoy es con Loida Muñoz y más adelante cuando entre la invitaremos para charlar con nosotros. Vamos a hablar sobre Esther, sobre la reina Esther en este directo, pero también vamos a conectarlo con un tema de actualidad como es la política. Así que os invito a quedaros por aquí, a dejar preguntas para Loida, que es la experta. Y voy a dar la introducción sobre la reina Esther. Estamos ya en el tercer directo. El primero estuve con mi madre hablando sobre Débora y Jael. En el segundo sobre Rahab. Y en el tercero vamos a hablar sobre la reina Esther. Para mí es una inspiración, como una mujer que en su lugar de influencia entendió el papel que tenía para apoyar a su pueblo. Y bueno, empezamos hablando sobre ella, ¿vale? El libro de Esther, que ya llama la atención que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay un libro con el nombre de una mujer, cosa que alrededor de 400 a.C. Es muy llamativo que se le dé ese protagonismo a una mujer. Y la reina Esther era del pueblo judío. Llevaban más de 100 años en el exilio desde que habían salido de Babilonia y ya estaban bajo el imperio persa. Las potencias mundiales pues van cambiando y la historia de Esther tiene lugar ya cuando están bajo el imperio persa. Habían algunos sido exiliados como refugiados políticos o como esclavos y muchos se habían integrado ya en la vida del imperio persa. Y había, como siempre, alianzas, personas nacionalistas, racistas y unos que se enfrentaban con otros. Y bueno, delante del rey siempre queriendo tener el favor, el privilegio de tener lazos con la familia real. Y Esther entró a participar en un concurso de belleza y fue la seleccionada para sustituir a la reina Basti. Y en medio de todo esto hay otra trama en el que Amán es un personaje que al ver que el tío de Esther no se postraba delante de él, armó todo un decreto para acabar con la vida de los judíos. Y en esa situación está el versículo más conocido del libro de Esther, que es lo que su tío Mardoqueo le dice. Le dice: si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán, o sea, vais a morir. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Y esa es la clave. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Y al hablar de Esther, también quiero hablar de personas que han entendido eso, ¿no? Que han entendido que han llegado a la posición, al lugar donde han llegado precisamente para un momento como este, que conectan con el contexto en el que están. Y para mí, pues, Loida Muñoz es una de esas mujeres que me inspiran. La conocí en 2014, hemos coincidido pocas veces, pero bueno, si ya estás por ahí, Loida, voy a invitarte y ya te presento con...
está. Hola, acabo de dar la introducción sobre el libro de Esther. Y hola Loira, ¿qué Hola tal? Rebeca, ¿qué tal? Bien, me he enrollado con la introducción, pensaba que iba a ser un minuto. Y aquí No, creo que ha vengo a estado hablar. genial. Me parece que ha estado súper acertada. Muchas gracias, Loida. Pues nada, ya iba a empezar a hacerte la introducción y me di cuenta que estaba empezando a hablar de ti sin verte la cara. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Como hemos hablado, pues nos hace mucha ilusión hablar de este tema, a ver qué va surgiendo. Y bueno, desde que te conozco, pues me has inspirado en ser ese tipo de persona y de mujer que entiende su posición y, y vive lo que cree y le apasiona pues cambiar el mundo poco a poco. Sé que he ido viendo eso, que el motor que te lleva hacia adelante pues te va abriendo cada vez más puertas. Así que desde educadora social a no sé cómo se dice, politóloga, Politóloga, sí. vale. Sí. Bueno, de ciencias políticas, todo tu bagaje bueno, profesional, también a nivel personal y espiritual, pues sé que eres un referente bueno, para mí y para muchas personas. Y de esto que estábamos hablando de Esther, no sé si querías hilarlo con algo sobre la importancia de entender tu posición, tu identidad y lo que, no sé, la capacidad que tienes, ¿no? En tu círculo o en tu lugar de influenciar. Bueno, la historia de este realmente da para mucho. Sí que tengo que decir que no es la única persona que vamos a encontrar en la Biblia que habla de política o que hace política, que realmente hay muchas de las personas sobre las que leemos que hicieron y fueron activos en política. Bueno, está Daniel, José, David, Esther, Nehemías, hay muchas personas, ¿no? Y yo creo que la importancia de lo que puedo resaltar en Esther, como tú has dicho, hay esa frase, ¿no?, tan famosa que mandamos a veces a la gente de quién sabe si estás aquí para un momento como este, ¿no? Pero realmente detrás de esa frase y detrás de esa valentía que tuvo Esther, hay mucho que me marca o que me dice de la convicción que tendríamos que tener aquellos que pretendemos hacer un cambio, que espero que seamos todos los que estemos participando de esta conversación, ¿no? Porque no podemos olvidar que Esther pasó a ser reina porque la anterior reina se negó a presentarse delante del rey cuando la estaba llamando, y eso costó que la quitaran del trono y que entonces Esther fuera reina, ¿no? Y Esther, cuando se presenta ante el rey, que creo que es una cuestión muy interesante, rompe barreras culturales, incluso barreras legales, porque realmente no podía presentarse ante el rey. Pero es tan grande su convicción de que debe hacer algo, que está dispuesta a jugarse la vida, y tú lo has leído, ¿no? Dice, si no lo haces tú y tu familia vais a perder la vida, ¿no? O sea, tenía tal convicción de que debía hacer algo que realmente le daba igual perder la vida. Y me pregunto cómo de apasionados estamos por estos temas o por temas que deberían realmente llevarnos a hacer algo, ¿no? Entonces, no sé si esto es un buen inicio de la conversación, pero a mí me da para mucho, desde luego. Sí, después ella misma dice, ¿no? Que se dedica un tiempo a estar en ayuno, oración y ¿no? A veces necesitamos apartarnos de todo el barullo, de todo lo que está pasando para escuchar claramente y saber qué vamos a hacer. Eso que nos está ardiendo en nuestro corazón, qué vamos a hacer con ello. Y ella sabe que tiene que aprovechar la oportunidad que tiene esa relación con el rey, es la reina, y aunque la ley dice no te puedes presentar delante de él sin que te llame, ella dice, si tengo que perecer, que perezca. O sea, si voy a morir, pues moriré haciendo lo que tengo que hacer, haciendo algo al respecto para que mi pueblo no sea totalmente destruido. Ay. No, yo creo que
sea, porque realmente el tema es muy amplio, ¿no? Yo creo que lo que queremos abordar hoy son muchas cosas, pero sí que en este encuentro lo que admiro de otras personas que han provocado un cambio a lo largo de la historia. Y siempre nombro a tres, tengo más personas que admiro, pero siempre nombro a tres que para mí son como muy referentes. Siempre nombro a Martin Luther King, a la Madre Teresa de Calcuta y a William Wilberforce, que fue un abolicionista o sí, fue un parlamentario que consiguió abolir la esclavitud de la época en Reino Unido y después se extrapoló a todo el mundo, ¿no? Y ellos tres para mí son grandes referentes. Y volviendo un poco, o haciendo el enlace con esta historia de Esther, ¿no? ¿Qué es, o sea, qué es al final lo que puede provocar que realmente hagamos un cambio? Tengo que decir que esta conversación sé que la queremos enfocar en política, pero tenemos que partir de la idea de que todos nosotros, queramos o no, participamos en política y somos parte también, o podríamos ser parte activa de mucha de la política que está pasando, ¿no? Entonces tenemos que entender que la política no es lo que se hace en el Parlamento, sino la política al final está alrededor de nuestra vida y por lo tanto podemos nosotros también influir en la manera de hacer política. Y de hecho deberíamos hacerlo. Ahora, ¿cuáles son las cosas que admiro de estas personas que te estaba nombrando? Para mí, gente que realmente llega a provocar un cambio, da igual si son cambios macros, ¿no? Que a veces las personas que he nombrado son como grandes cambios, pero es porque yo soy una persona como muy visionaria, pero también me sirve para las personas que quizás crean un cambio en su comunidad, un cambio pequeño en cuanto al alcance, ¿no? Pero obviamente sigue siendo un cambio. Para mí hay tres características. Una es que son sensibles ante las injusticias de su época. Y creo que si realmente queremos ser personas que traigan influencia al lugar donde estamos, tenemos que escuchar qué es lo que está pasando, cuáles son las injusticias que nos rodean. Y creo que ese es uno de los mayores retos que tenemos, porque escuchamos tantas cosas que nos volvemos insensibles. Y a veces normalizamos las necesidades sociales, las normalizamos y pasamos a convivir con esas necesidades, haciéndonos ciegos ante ellas, ¿no? Entonces, sensibilidad ante la injusticia. La segunda cosa es que hoy hablaba con alguien que quiero mucho y hablábamos de perseguir los sueños, ¿no? Y en esta conversación que me encanta tener sobre perseguir los sueños, hablábamos de que los sueños, o al menos cuando tiene que ver con un llamado personal, no es algo que te va a aparecer y te va a tocar la puerta, te va a decir, hola, soy tu sueño, soy tu llamado, soy tu pasión y vengo aquí a que me persigas, ¿no? Sino que realmente los sueños van a surgir de una frustración profunda. Y esto es lo que yo veo en estas personas a las que admiro y que provocan cambios, que realmente se dejan llevar por una profunda frustración que los lleva a accionar en algo. O sea, esa frustración ante una necesidad que te provoca malestar, que te provoca tristeza, realmente al final te lleva a hacer algo y te impide estar quieto. Y esa es la segunda característica que yo creo que es necesaria que encontremos también, ¿no? Que cuando algo de verdad nos molesta, una necesidad social, un tema, algo que está en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, algo que nos saca de nuestra zona de confort, tenemos que hacer algo con respecto a eso. A veces van a parecer cosas pequeñas, pero poco a poco después se coge movimiento, ¿no? Y la última cosa que veo es que los cambios sociales tenemos que entender que se van a dar con el tiempo. La guerra son muchas batallas, la guerra no se libra solo en una batalla, son muchas batallas, ¿no? Entonces, al final lo que tenemos que hacer es encontrar que esta frustración active en nosotros tal pasión y que esa pasión nos lleve a la convicción de que el cambio es posible y de que realmente se pueden cambiar las cosas. Y a veces nos olvidamos de que muchos de los derechos de los que nosotros disfrutamos hoy han sido la lucha persistente de otras personas que a lo largo de generaciones se han levantado, ¿no? Entonces, no podemos, no sé, pensar que personas que sueñan o que cambios que planteamos son cambios ignorantes o que son cambios que no se pueden conseguir. Porque al final nosotros nos hundimos sobre nosotros mismos, ¿no? Y dejamos de provocar esa idea de que el cambio es posible. Entonces, bueno, son tres características para mí que son importantes a la hora de encontrar cuál es nuestro papel, porque al final
yo parto de la idea de que todos tenemos un papel activo en esta sociedad. Sí. Y a estas cosas que yo llamo sueños, cuando hablo de sueños, nunca tiene que ver con mi sueño personal de me voy a enriquecer, voy a montar una empresa o voy a tener más cosas, sino para mí los sueños, cuando son sueños sanos, siempre van a estar ligados a la idea de beneficiar a las personas. Y por lo tanto, de alguna manera, eso se llama política o incidencia política o bienestar social o búsqueda del bien común. Entonces, bueno, ahí hay varias ideas, yo sé que estoy hablando de muchas cosas, pero creo que puede ser un buen inicio de conversación. Pues sí, genial, se ha ido uniendo gente, así que gracias. No sé si queréis dejar alguna pregunta. Yo después cuando acabe el vídeo, voy a apuntarme las 3 cosas que has dicho para acordarme de todas ellas y bueno, de esas personas que has mencionado, que también para mí son referentes, que vieron a lo mejor una necesidad tan abrumadora, pero no se detuvieron porque ese objetivo, ese sueño pareciera algo imposible. Y a veces nos puede ocurrir eso, ¿no? Perder la esperanza en medio de la espera. Esperar que los cambios y los pasitos que vamos dando poquito a poco nos encaminen en ese objetivo, en ese sueño. Y en relación a la incidencia política, en ver cambios de acción social, también quería hablar contigo porque has visto cambios, has visto cómo en España hace años a lo mejor poquísima gente conocía lo que era la trata de personas y la realidad que había escondida en nuestro país. Entonces, por lo menos la sensibilización de la población creo que es algo que ha mejorado muchísimo. Entonces, si es una percepción mía o es algo que tú has notado en... Sí, 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 no, claro. Poco a poco, y bueno, por el esfuerzo de muchas personas, organizaciones, el tema de la trata va siendo más conocido. Y yo creo que tenemos que empezar, porque creo, y una de mis frustraciones, no frustraciones, pero cosas que me gusta hablar cuando hablo con gente de política, tengo que decir que es mi primera conversación pública sobre el tema de política, porque hablo mucho de política, pero en lo privado, porque es un tema para mí que está muy delicado, donde estamos muy sensibles, y que creo que a mí me gusta hablar no de política basada en los partidos, y no de política parlamentaria, sino de la política real, la política real, la política que crea cambio, que crea oportunidades, que crea inversión, que crea mejora, que busca el bienestar común, que eso es para mí lo que tendría que ser la política. Ahora, partiendo de ese concepto, hay otro concepto que han mencionado que creo que también es digno de explicar, que es la incidencia política. Ahora, ¿qué es la incidencia política? Básicamente es la idea de que grupos o personas se movilizan por el interés del bien común, que a veces suele ser un grupo más pequeño, un grupo más grande, para incidir o para, mejor dicho, influir sobre aquellos que toman decisiones o que hacen las políticas públicas, que las políticas públicas no son otras cosas que los programas, la ley a favor de la gente, ¿no? Entonces, volviendo al tema de incidencia, por eso digo que todos tenemos un papel que jugar en política, porque tenemos tal poder de incidencia que lo desconocemos. Y eso es lo que me frustra a mí, entre comillas, de todas las situaciones que vivimos día a día y que escuchamos en la noticia. Porque al final lo que nos pasa es que estamos con derecho, cansados de los políticos, pero no nos podemos cansar de la política, porque la política es todo lo que nosotros hacemos. Y a mí lo que me da coraje, por decirlo de una manera, es que perdamos como ciudadanos, como sociedad civil, que nos lleguemos a creer que no tenemos ningún poder de influencia, cuando es completamente lo contrario. Entonces, la incidencia política nos ayuda a poner sobre la mesa, delante de aquellos que nosotros hemos escogido para que tomen decisiones, es decir, nosotros los hemos nombrado a ellos, por lo tanto tienen una responsabilidad no solo de hacer política, sino de rendir cuentas sobre sus políticas, que para mí eso también es un tema muy importante. Sí. Tenemos esta posibilidad de influir
para que ellos tomen decisiones y hagan políticas públicas con respecto a las necesidades que nosotros estamos detectando y a nuestras propias demandas. Entonces, para mí esto es un tema muy importante, porque si entendemos que tenemos poder y que estamos otorgando poder, la responsabilidad al final cae un poco también en nuestro lado, ¿no? Entonces, necesitamos movilizarnos por las cosas que nos preocupan, necesitamos sentarnos a mesas donde se toman decisiones, necesitamos plantear programas, necesitamos estar en lugares de influencia estructural, necesitamos levantar nuestra mirada y decir, oye, estas cosas necesitan una mejora y si quieres yo te voy a ayudar a mejorarla. Entonces, cuando hablamos de este tipo de problemática, ¿no? De la trata de personas y quizás de otros grupos vulnerables, tenemos que entender que tenemos que movilizarnos y de nuevo, no hablo de vulnerabilidad desde quizás las gafas de las perspectivas partidistas, porque depende del partido político, te van a decir que unos grupos vulnerables son estos y otros te van a decir que son otro tipo de grupos vulnerables. Por eso no tengo una mirada partidista en este sentido, sino lo que vengo a decir es ¿quiénes son los más vulnerables? Para mí los más vulnerables, socialmente hablando, son los que están más desprotegidos, los que son más invisibles, los que están más ignorados. Y mientras más ignorados están, menos posibilidades va a haber de que se sientan protegidos porque menos movilización tienen y por tanto no se hacen políticas públicas con respecto a sus necesidades. Entonces, el resto de población, para mí tenemos también una responsabilidad de visibilizar quiénes son los más vulnerables, quiénes son los más desprotegidos. Y cuando comenzamos a decir, hay una necesidad aquí, inmediatamente aquellos que han sido asignados en los puestos de poder tienen que escucharnos y empezar a hacer políticas públicas o legislación acordes con esas necesidades. Entonces, de nuevo, ¿qué vengo a decir al final? Que tenemos poder que conlleva una responsabilidad, pero que tenemos poder de influir en esos lugares donde se toman decisiones y que tenemos, para mí, que comenzar a hacer incidencia política, porque yo creo que hay una sensación de hastío general, de poca credibilidad y a la vez de necesidad, de que realmente estamos deseando que haya cambios, ¿no? Entonces, bueno, yo me puedo liar aquí a hablar, no sé si tú tienes algún aporte o alguien tiene alguna pregunta, pero bueno, para mí sí es importante que entendamos lo que es la incidencia política y cómo eso influye en las políticas públicas también. Sí, me ha encantado. Es que me quedo aquí, sigo escuchándote, porque como decía, eres la experta. Yo en estados como más pasiva en recibir la información sobre política y hace tiempo que también renuncié a quedarme solo quejándome, ¿no? De ellos que tienen la capacidad de hacer o de decir, ¿no? En mi contexto, en mi lugar de influencia, yo voy a dedicarme a lo que sí puedo hacer. Y ahora me queda ese paso que dices, ¿no? Tener esa voz de poder hacer incidencia a nivel local, regional, nacional, unirnos, ¿no? A tener alianzas estratégicas con otras personas que van a colaborar contigo para presentar eso en las mesas correctas. Y creo que eso también es la clave, dejar de pelearse cuando necesitamos unir nuestras fuerzas por el bien común al final. O sea, no es para que conozcan mi nombre, para que conozcan lo que puedo aportar yo, sino lo que podemos construir juntos. Y bueno, yo no sabía que los grupos de vulnerabilidad tenían gafas dependiendo de los partidos. Pensaba que estaban de acuerdo en... No, obviamente depende del partido y de la ideología que sea, van a invertir o van a hacer políticas públicas a favor de ciertos grupos o de otros. Entonces, para mí eso, obviamente la vulnerabilidad siempre va a ser la misma. No quiero decir que los grupos van variando, los factores de vulnerabilidad siguen siendo los mismos. Lo que vengo a decir es que depende del partido que gobierne o la coalición que gobierne, van a poner más ímpetu en hacer ciertas políticas públicas que conllevan una inversión de dinero, una visibilidad a ciertos grupos o a otros, ¿no? Pero al final los vulnerables siguen siendo los mismos. Para mí al final el punto es eso, cómo visibilizamos a aquellos grupos que no tienen la capacidad
por sí mismos de darse a conocer, ¿no? Y con respecto a la incidencia política, una de las cosas también que quizás sería bueno aclarar o explicar es que quizás nuestra idea de incidencia política, o lo primero que uno se imagina puede ser pues la manifestación, ¿no? O la llamada a la puerta a mi ayuntamiento, o lo que viene a ser de nuevo una política que tiene que ver con lo parlamentario, ¿no? O con la política partidista, pero la incidencia política tiene muchas caras. Y la política tiene muchas caras también, porque una de las cosas que recuerdo haber estudiado en cuanto a las políticas, al desarrollo de políticas públicas, es que imagínate, tú puedes, y es que me parece un ejemplo muy bueno, cuando yo lo leí me ayudó a entender mucho, ¿no? Tú puedes hacer desde el gobierno, gobierno, no me refiero al gobierno actual, imagínate una ley educativa de cualquier cosa, ¿vale? Y la apruebas, tiene su presupuesto, tiene todos sus puntos, lo que sea, la ley. La apruebo en el Parlamento, pero ahora eso tiene que traspasar a todas las capas. Eso tiene que llegar a todas las comunidades autónomas, a todos los centros educativos, a todos los profesores. ¿Qué pasa si realmente los profesores, que son los profesionales de primera línea, no están capacitados para aplicar o para hacer efectiva esa ley en la práctica? Esa ley, por mucho que sea aprobada, si tú no das las herramientas, si tú no das los recursos, no va a tener la influencia que se supone que debe tener, ¿vale? Estoy hablando un poco al final de la implementación de ciertas políticas públicas. ¿Qué quiero decir con esto? Al final hay mucho más poder que reside en nosotros de lo que nosotros pensamos. Porque el profesor, que está constantemente tratando a lo mejor con 100 alumnos al día, porque hace varias clases, tiene mucha capacidad de influencia, mucho más capacidad de influencia en su manera de hablar, en su manera de educar, en los valores que va a transmitir, que X ley o X política o X contenido, ¿no? Entonces, al final lo que vengo a decir es que nosotros en nuestro día a día podemos también ser estos agentes de cambio, estos agentes transformadores que tienen una capacidad de influencia allí donde están. Y de nuevo, toda la incidencia política no tiene por qué ser confrontativa. Puede ser, como tú bien has dicho, hacer un grupo de red que va con unos mismos valores y llega a tener tal influencia en la comunidad que son los propios políticos del sistema o del ayuntamiento local que van a pedirte siéntate a nuestra mesa porque sabemos que están movilizando mucha más gente de lo que nosotros mismos movilizamos, ¿no? Entonces, bueno, al final son estrategias, pero desde luego sigo y al final lo que me gustaría que nos llevemos de aquí es que aquellos que estamos interesados en que se provoque un cambio que beneficie a las personas, al bien común, a lo que todos al final queremos. Es que ya no se trata ni de ideología, ya se trata de que todos queremos que nuestras vidas mejoren, tener un trabajo estable, tener una economía estable, poder conciliar, poder ser una familia normal, todo lo que queremos al final va un poco más allá de las ideologías. Hay puntos en común y esos son sobre los que debemos trabajar. Y en nuestro lugar de influencia, probablemente la política está ahora, este tipo de política más desvalorizada que lo que está una ONG. Por lo tanto, una ONG hacia afuera, hacia la sociedad civil, tiene mucho más influencia en lo que va a tener un partido político, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas las tenemos que reflexionar, pero mi idea es que no nos cansemos de la política. Nos podemos cansar del politiqueo y de los políticos, pero no nos cansemos de la política, porque realmente reside, para nosotros hay un poder en eso, ¿no? Sí, y eso, no olvidarnos de que está en nuestro día a día, de que no podemos escapar de ella. Está en nuestra manera de entender el mundo, de entender la comunidad, la sociedad en la que nosotros hacemos parte, formamos parte, no estamos en una cueva desconectados de todo. Y quería también terminar con un toque de esperanza, ¿no? Como tenemos una fe que nos hace ver el mundo creyendo siempre en que lo mejor está por venir. No sé, tengo esa frase para terminar y en la esperanza no en las personas o en sistemas o ideologías que van cambiando con el paso de los años, sino en una persona que para nosotras revolucionó el mundo para siempre y nuestras vidas. Así que
creo que Jesús es la persona que nos impulsa también a recordar que por Él y para Él pues vale la pena cada cambio, cada paso que damos para avanzar y construir un mundo mejor. Y déjame solo que hable, porque quizá hay mucha gente que pueda ver este vídeo y no se identifique con el cristianismo o con Jesús, ¿no? Pero más allá de lo que puede ser personalmente para mí o para nosotras espiritualmente, al final cuando te acercas a la figura de Jesús fue un revolucionario, porque ejemplificó lo que es la dignidad y los derechos humanos en su época y en su contexto. Se acercó a mujeres que eran totalmente rechazadas, a niños, a enfermos, que eran todas esas personas vivían afuera de la sociedad e tuvo tal influencia en su contexto. De hecho, se considera que el movimiento cristiano fue culturalmente, en la época y en la historia, el cristianismo fueron los primeros que empezaron a cuidar a los necesitados. Y a través del cristianismo fue cuando se empezó posteriormente con los años, a tener hospitales, a cuidar a los huérfanos. O sea, hubo realmente un cambio social, hubo realmente un planteamiento diferente de las políticas. Entonces, más allá de esta idea de Jesús, ¿no? que quizá algunos no comparten en cuanto a la creencia de fe, sí que creo que la manera en que Jesús miraba a la gente y dignificaba a la gente es un buen acercamiento que debería de quedarse en la política. Tú has dicho algo muy interesante, que es que todo va y viene y solo hay que ver las noticias para ver que una semana parece que todo está muy estable, a la siguiente ya no. Ahí parece que va a haber una guerra, después resulta que hoy leía que en Italia, en lo que va de legislatura, 200 diputados han cambiado de partido como 4 o 5, o sea, hay muchos que han cambiado 4 o 5 veces. Quiero decir que ni siquiera los políticos que nos representan a veces tienen ni sus ideas claras y con tal de mantenerse en el puesto se van moviendo, da igual qué, ¿no? Lo que vengo a decir es que no podemos poner nuestra esperanza en nada firme, ni en la economía, ni en la política, ni en las personas, pero sí en una convicción fuerte de ver cómo, en nuestro caso, ¿no? De ver cómo Jesús dignificó a las personas, esa idea de dignificar a las personas y que aquellos que viven en desigualdad vean o que se trabaje por su igualdad, ¿no? Con los recursos que tenemos y los que disponemos. Así que bueno, yo totalmente, para mí este es un tema que no, como tú has dicho, no nos tiene que quitar esperanza, sino que nos tiene que infundir esperanza y sobre todo en estos tiempos tan convulsos, no, de nuevo, no olvidarnos el poder que tenemos de hacer política, de hacer incidencia política y con los lugares de nuestro trabajo, da igual si eres profesor, da igual si eres médico, da igual sea lo que sea, tienes un lugar de influencia que probablemente va a calar más y más profundo que cualquier programa, cualquier ley o cualquier historia, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que animo a la gente a que siga buscando, interesándose y viendo maneras de influenciar en el lugar de donde están. Así, bueno, este vídeo lo principal era hablar contigo y la verdad que aprender muchísimo por cada vez que hablamos. Y quería aprovechar, y como tengo tu libro aquí, solo le he dado un vistazo porque estoy terminando otro que también tiene así lecturas diarias para cogerlo y de principio a fin tener estas cápsulas diarias. Los temas sobre los que hablas son, bueno, tus temas favoritos, entre otros. No sé. Lo sabes bien. Creo que solo te falta familia, porque son pilares. La familia. Es intrínseco. Pero ahí está también. Y el día 56 es el día con el que quería hacer spoiler aquí. Una cápsula regalamos a quien está leyendo. Quien está escuchando, yo voy a leer. El poder del cambio reside en el movimiento conjunto de personas persistentes, unidas bajo una misma causa. Cuando el protagonismo individual se sobrepone al primero, la causa queda sometida a intereses egoístas, perdiendo de vista el objetivo principal. La única manera de provocar un cambio es dejar el protagonismo del yo y unirse bajo la fuerza del nosotros. Bueno, creo que son cositas que hemos ido diciendo durante el vídeo. Me dicen que guardemos el vídeo, sí, lo voy a guardar.
Iba a ser que de vamos. 15 minutos, pero este tema de política nos da para mucho más, así que bueno, habrá que hacer una segunda parte. Pues sí, voy a prepararme un tema nuevo. Muchas gracias, Loida. Nada, Y gracias a ti. nos Y vemos. gracias a los que habéis estado por ahí. Sí. Hasta Y luego, ayuda gracias. a otra gente. Saludos. Adiós.